Rubén Ruiz, el secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas, y está en comunicación con nosotros. Rubén, lo estamos saludando desde las 7:70, Edgardo Chini, Gustavo Dollaga, y mi nombre es Federico Osmi. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Rubén, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, ¿me explica usted que sabe qué es lo que está pasando con relación a este tema del gasoducto Néstor Kirchner? Bueno, nosotros hoy emitimos una comunicación desde la APJ Gas en donde decimos que esto es una réplica de una buena película sobre la realidad, digamos. Sería ingenuo pensar que en un negocio de 1.600 millones de dólares no van a ocurrir parte de estas cosas. Lo dramático es que todo ocurre a la vista de todos, digamos, ¿no? Entonces esto complica algo que es absolutamente necesario. Hay una producción de gas mayor que hace una cantidad de años y no se puede transportar porque faltan gasoductos. Entonces lo que hay que hacer es un gasoducto. Está claro que es una obra compleja porque atraviesa oeste a este nuestro país, pero no es imposible de realizar, y además en Argentina hay una vasta experiencia desde el año 47 para acá en hacer gasoductos, así que no hay ningún impedimento para que esta obra se haga, salvo las complicaciones políticas que estamos viendo. Bueno, ahora si quiere Rubén, nos metemos en lo político. Quisiera hacerle un par de preguntas más técnicas, ¿no? La Argentina está con serios problemas de abastecimiento de gas, es decir, no tenemos gas para, digamos, calentar el país, y por eso se está importando. Esto es correcto, ¿no? Sí. Bien. ¿Desde cuándo estamos con ese problema? ¿Desde el gobierno de Cristina, desde el gobierno de Mauricio Macri, desde este gobierno? ¿Cuándo comenzó el problema de faltante de gas para abastecer al mercado interno? No, hace muchísimos años, anterior al gobierno de Cristina, de Macri. Este es un problema que venimos arrastrando hace mucho. En Argentina había autoabastecimiento de gas. Yo no sé si ustedes recuerdan al principio de la democracia que inclusive en la época de los militares había faltante de gas en invierno. Es decir, este es un problema a medida que... Pero faltaba una parte, es decir, una parte lo producíamos nosotros y una parte había que importarla. Así es, eso es. No, en esa época no se importaba. Se importaba solamente un poquito de gas de Bolivia por un acuerdo político para que Bolivia no se cayera del mapa desde la época de Onganía. Pero era otro problema. En la Argentina no se importaba gas. Faltaba gas por otras cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Porque Argentina, desde mediados del siglo XX, es uno de los pocos países en el mundo que se difundió el uso del gas a nivel masivo. Es decir, esto no ocurrió en otros lugares del mundo. En 10, 12 países, pero no más que eso. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo cuando eran chicos, pero la mayoría de los centros urbanos, los que vivimos en centros urbanos, estamos acostumbrados a tener gas natural en nuestras casas, gas por red. Sí. O sea, pero esto hace muchos años, no de ahora. A medida que ha habido una transfiguración, inclusive en la energía eléctrica... Es más un tema de las grandes ciudades, porque yo me acuerdo cuando era chico yo tenía gas envasado en mi casa, pero entiendo que en las grandes ciudades sí es por red, ¿no es cierto? Sí, y además, en esa época, cuando nosotros éramos pibes, la energía eléctrica no era dual. Hoy, la mayoría de las generadoras eléctricas son a gas. Entonces, el consumo de gas es muchísimo mayor que hace 4, 5, 6 décadas. Esto no estuvo acompañado por infraestructura, y hoy lo que está pasando es que no hay capacidad en el transporte de gas para que todo el mundo tenga el gas que necesita. Pero, Rubén, Edgardo Chini, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? No hay capacidad de infraestructura, no se hacen los acuerdos que se tienen que hacer, y digo la palabra acuerdo para ser liviano en la terminología que uso. Porque también tenemos empresas de punta al respecto que realizan estas tareas y producen este tipo de elementos en otros países. Por supuesto, es decir, acá el viernes pasado se dio por ejemplo, Techin, ¿no? Para claro, hacerlo claro. Bueno, lo que pasa es que hay cosas que son antipáticas. Cuando uno dice Techin es la única empresa en Argentina hoy en condiciones de proveer caños en esta magnitud, bueno, hay heridas de este país, ¿no? Que dice, bueno, pero estamos en manos de un monopolio. Y sí, este país se privatizó en el 90, así nos dejaron. Y ningún gobierno, más allá de las cosas que se dicen, le ha quitado poder a Techin. Es más, le han dado cada vez más poder a Techin. Entonces, hoy nosotros planteamos, si se quería discutir esta idea de que tenía que venir el tren de laminado al argentino, qué sé yo,
se tendría que haber puesto alguna cláusula en el pliego antes de hacer la licitación, porque decirlo ahora ya estamos medio cocinados, digamos. Está claro, por lo menos los trabajadores de la industria del gas sabemos que Techint es la única empresa que hoy puede hacer. Discutir esto, sí. pero eso no quiere decir que estemos a favor de Techint. No, está claro, y la verdad que está siendo muy claro, digo, y es interesante no hablar con hipocresías, digo, y no ni con fantasías, ¿no? Vayamos a los hechos. Ahí la pregunta es por qué no se hizo, y la pregunta a vos, concreta, es, por tu experiencia, y por esta situación, como hablabas recién con Federico, que ya es histórica, podemos decirlo, ¿cómo crees que va a terminar esta película, como ustedes hacen la metáfora en el comunicado, no? Yo creo que finalmente el gasoducto se va a hacer porque los más interesados de que se haga el gasoducto son los dueños reales de este país. Techint, Pampa Energía, etcétera, Bulgeroni. Ellos son los interesados, más que nadie, de que este gasoducto se haga. Ahora, en el medio, entre ellos también hay peleas. Yo quiero aclarar que al principio de esta licitación, las empresas chinas quedaron afuera y produjo una pelea de proporciones. No es que no produjo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 meses, que inclusive estuvo casi impugnada la licitación en ese momento por los chinos. Entonces no es que no hay peleas, hay peleas. ¿Quién va a hacer la construcción del gasoducto? Ahora, Rubén, ¿cuánto demora? Si supongamos, ¿no? Estamos en Argentina año verde. Supongamos que mañana se soluciona, que mañana todos los problemas del gobierno se solucionan y aparece la licitación. ¿Cuánto tarda en construirse un gasoducto que creo que va de Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, dijo usted bien, ¿no es cierto? En la primera etapa hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Y... la segunda etapa hasta San Jerónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿cuánto demora eso en construirse y cuánto en que, bueno, después vaya con gas por dentro? La primera etapa, que es hasta Saliqueló, que son 560 kilómetros, se puede hacer entre 1 año y 1 año y medio. Depende también de la política constructiva. Si vos arrancás desde las 2 puntas hacia el medio... Claro, y se unen como el túnel del Canal de la Mancha, ¿no? Que uno de cada lado, sí. No, te lo hago más autóctono, como el gasoducto General San Martín. El gasoducto Lavallol, Comodoro Rivadavia, que se hizo en el año 47, de Lavallol hacia el sur arrancó el obrador argentino, y de Comodoro hacia el norte arrancó el obrador italiano. Les hago una pregunta a ustedes: ¿quién cree que llegó primero al medio? Y ya que estás provocando, te digo el argentino. Efectivamente. Te digo el argentino, ya que estás provocando. Llegó el argentino, y desde ese momento en Gas del Estado se cobró la bonificación anual por eficacia, que fue la diferencia de los días que llegaron antes. Pero no nos perdamos, Rubén. A ver, un año y medio dijiste para... Un año o 1 año y medio, depende. Para llegar a... Saliqueló. Sí, a Saliqueló. Bueno, y después unirlo con qué hay. ¿Con qué hay que unirlo eso? De Saliqueló se debería hacer otro tramo del gasoducto que está previsto a San Jerónimo. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Santa Fe. Hay una planta de transportadora de gas del norte que va a terminar siendo, junto con Bahía Blanca, los 2 polos más importantes de gas. Y de ahí ya sale para todo el país, digamos. No. Para todo el país sale desde Tratayén, de donde se inicia la obra. Sale. No, vos estás planeando para exportar. Yo lo que digo es cuándo va a tener la gente y cuánto va a ser esto dinero también, ¿no? Porque me imagino que esto también ¿cuándo va a generar dólares. divisas? Claro. Bueno, hay 2 cosas. Discúlpame, te matamos acá con todas las preguntas. No, pero claro. No. Lo de la exportación hay un problema, discúlpame que acá pise el tema. La de exportación es un problema adicional, que se tiene que comprimir el gas para poder exportar, es un proceso que lleva más tiempo, pero la preocupación más federal es en todo el país, lo que te preguntaba Federico ahora. ¿Cuándo podemos decir que en todo el país tenemos autoabastecimiento y no tenemos que recurrir a importar nada? No, autoabastecimiento con este solo gasoducto no se va a resolver. Bien. Se va a resolver gran parte, pero no todo. Bien, es más, hay obras complementarias a esto, porque también se va a hacer un gasoducto entre Mercedes y Cardales que va a unir transportadores de gas del norte con transportadores de gas del sur, porque este país es tan loco que en lugar de tener una sola empresa de gas, tiene 12. Entonces vos tenés 2 transportadoras de gas, que cuando a una le falta, la otra le da. Pero no tenemos una transportadora, tenemos 2. ¿Y qué es lo que falta? Y 40 kilómetros de gasoducto para unirla a los dos gasoductos fuera del anillo de Gran Buenos Aires. Eso también se va a hacer, y hay otros loops, otros gasoductos adicionales que se van a hacer
entre Mendoza y Santa Claro. Fe, y además una ampliación en el sur del país. Rubén, por último, en este conflicto, digo desde lo técnico, digo desde lo técnicamente, digamos, marcable, ¿quién tenía razón, Cristina o Culfas, acerca de lo que sucedió con el gasoducto Néstor Kirchner? Ninguno de los dos. Y te lo voy a explicar en un minuto. Vuelvo a repetir. Techín, lamentablemente, es la única empresa que puede proveer estos caños. ¿Qué sentido tiene plantear un elemento De irregularidad, digamos. No, irregularidad puede haber. ¿Alguien duda que el pliego está hecho para que pueda ser Techín el que provea los caños, si es la única empresa que lo puede proveer? Bueno, se hablaba de Cristóbal López también, ¿no? De la empresa de Cristóbal López. No, eso es otra cosa y tiene que ver con la construcción. Sí, la obra civil. Claro, con la obra civil. Eso va a ser, yo les adelanto ahora, en la primer radio que por lo menos yo lo adelanto, va a haber otro flor de quilombo con la construcción. ¿Por qué? La obra civil está dividida en cuatro. ¿Cuál es tu...? No. A ver, 4 tramos dijeron, ¿eh? Hoy la obra civil no está dividida en ningún tramo. Ah, bueno. Hoy la obra civil es para uno, porque las empresas que quieren hacer esta obra, la quieren toda. Sí. A ver si te la van a dejar a vos o a mí. No, la quieren toda. Nunca. El grave problema es que las otras empresas de construcción, y ahí viene otro pliego de la obra civil, en Argentina sí hay otras empresas en condiciones de disputarle a la constructora de Techín. Sí. Entonces ahí va a haber otro lío, porque seguramente Techín va a decir, no, yo la quiero toda, y otros dirán, no, pero yo también quiero participar, y ahí el mito cuenta que querían meter a Cristóbal López. Nadie lo puede comprobar. Todos dicen que había presiones para que entrara. Ahora, puede ser que termine dividido en 4. Todo lo que a mí me parece, no soy un experto, que dividirlo en 2 tiene sus ventajas. Dividirlo en 4 me parece que... Quiere decir que va a haber cuatro licitaciones, básicamente. No, tiene que haber una dividida en 4 tramos. Ah. Entonces, cada tramo lo puede ganar una o 2. ¿Y el conflicto ahí cuál sería, que recién lo anticipó? Y que yo creo que las empresas, eso va a ser otra pelea política, porque las empresas las más grandes de construcción no van a querer 4 tramos, van a querer 1. Y ahí la pelea está en el pliego. Por eso nosotros también decimos, a ver, no vivamos en el país de Narnia. Es decir, cuando hay una obra de esta, hay una disputa política, económica y de poder. Siempre, acá en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país. Obvio, todo una consulta final, Rubén, para el tema del laburo, vos que representás a los trabajadores, ¿qué implica esta obra y en todo caso cuáles son las esperanzas al respecto de lo que puede traer como trabajo, como generación de empleo? En la obra en sí, en la construcción, va a haber una cantidad de miles de puestos de trabajo que, como ustedes saben, en la construcción son provisorios, digamos, ¿no? Cuando se termina la obra, se termina el puesto de trabajo. Pero después de eso, cuando esté el gasoducto con sus plantas compresoras, con su válvula, con sus estaciones de medición, eso va a plantear varias decenas de puestos de trabajo estables en las plantas compresoras y en el mantenimiento de gasoductos de medición, que pertenece ya a nuestro ámbito de representación, que es la industria del gas natural. Así que por eso nosotros decimos que esto hay que hacerlo, además, no solo porque lo necesite la gente, sino porque evidentemente dentro de 20 o 30 años el gas o va a dejar de existir o no se va a usar como fuente de energía. Entonces, si vos lo tenés que usarlo cuando te conviene. Dentro de 20 años, por ahí es la energía solar. Sí, ese es el problema, ¿no? Clarísimo. O sea, nos estamos peleando cuando todavía esto es negocio. Capaz que dentro de un tiempo va a reconvertirse todo. Rubén, Nosotros gracias pensamos que en los próximos 20 años, 30 años todavía, en la dinámica de este país, el gas va a ser muy importante y queremos decir claramente solo una cosa. El gas natural es la energía de transición hacia otras energías. Si no lo aprovechamos ahora, vamos a perder 20 o 30 años en nuestra vida y en nuestra economía. Gracias, Rubén, por esta comunicación. Le agradecemos la gentileza. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de, por lo menos, plantear alguna de esas. Sí, un saludo. Bueno, era Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas.